Abre esta caja fuerte y $100 millones son tuyos. Resonó la voz burlona de Damián Balbuena, cortando el aire tenso del ático. La frase, cargada de un desprecio divertido, flotó entre los ejecutivos de trajes impecables, que soltaron una risa contenida y cruel, dirigida no al hombre que la pronunciaba, sino al inverosímil objetivo de su desafío. Antes de continuar, por favor comenta desde qué ciudad estás viendo esto. El escenario era un monumento al exceso estéril, el ático de la Torre de Cristal de Madrid, un espacio donde el mármol blanco se extendía como un mar helado y las cristaleras del suelo al techo enmarcaban una ciudad que parecía un juguete a sus pies. En el centro de esta opulencia, como un dios antiguo de acero, se erguía una imponente bóveda de principios del siglo XX. Y frente a ella, la anomalía, el fallo en el sistema. Una niña diminuta, con la cara manchada de hollín y un jersey que le quedaba 3 tallas grande, miraba la caja fuerte con una seriedad que humillaba a todos los adultos presentes. La niña, cuyo nombre era Lina, no apareció por la puerta principal de caoba pulida, ni subió por el ascensor privado que requería una huella dactilar. Emergió del sistema nervioso del edificio, de su alma metálica y olvidada. Un panel de servicio junto a una maceta de diseño se deslizó sin un solo ruido, y de la oscuridad de los conductos de ventilación, donde el aire olía a polvo y a soledad, apareció ella. El frío del sótano la había empujado hacia arriba, siguiendo las corrientes de aire cálido, y el sonido de la frustración de los adultos la había guiado hasta allí. Su presencia no fue un estallido, sino una absorción. El silencio se tragó las quejas de los ejecutivos, mientras todos los ojos se clavaban en la figura diminuta. Lina no dijo una palabra. Sus ojos, 2 pozos de una seriedad antigua, recorrieron el rostro de cada uno de los hombres trajeados, pasaron por los taladros y las herramientas de alta tecnología abandonadas en el suelo, y se fijaron en la mole de acero. Entonces, con la lentitud de un profeta, levantó un dedo delgado y sucio y señaló la bóveda. La primera en romper el hechizo fue Isabela, la prometida de Damián, una mujer cuya belleza parecía tallada en el mismo mármol frío que pisaba. Su voz, afilada como un estilete, cortó el aire. «Damián, por el amor de Dios, ¿qué hace esta cosa aquí? ¡Que seguridad la saque inmediatamente!». La palabra «cosa» quedó suspendida en el ambiente, un veneno que buscaba humillar y borrar a la niña de su vista. El jefe de seguridad, un hombretón llamado Rivas, cuyo traje parecía a punto de reventar por la tensión de sus músculos, soltó una risa grave y condescendiente. Se acercó a Lina, mirándola desde su imponente altura. «Niña, esto no es un juego. La bóveda K-Series de 1912 no la abre ni el Banco de España», dijo, como si le explicara a un infante que no se puede tocar el fuego. Su tono no era de maldad, sino de una certeza profesional que lo hacía aún más insultante. Damián Balbuena, sin embargo, observaba la escena con una extraña mezcla de irritación, desesperación y un macabro sentido del humor. Había perdido millones esa mañana, su imperio se tambaleaba y los mejores expertos del mundo acababan de admitir su derrota. La intrusión de esta niña era tan absurda, tan fuera de lugar, que casi parecía una broma del destino. Una chispa de locura o de genialidad brilló en sus ojos. Dejó que la tensión creciera, saboreando el caos. Fue entonces cuando se adelantó, su sonrisa de depredador dirigida a la niña, pero su voz proyectada para que toda la sala fuera su público. Colocó una mano en el hombro de Isabela para tranquilizarla y se centró en la figura inmóvil de Lina. Fue ahí cuando pronunció la frase que ya había resonado en el ático, pero que ahora adquiría el peso de un contrato imposible. «Abre esta caja fuerte y $100 millones son tuyos». La risa que siguió fue un coro cruel y liberador para los ejecutivos. Se rieron del estrés, de la tensión, pero sobre todo se rieron de ella.
Se rieron de sus ropas raídas, de su rostro manchado y de la audacia infantil de creer que podía triunfar donde la tecnología y la experiencia habían fracasado. La humillación era ahora un espectáculo público, y Damián su cruel maestro de ceremonias. Lina, sin embargo, no se inmutó, no lloró ni retrocedió. Sus ojos ni siquiera parpadearon ante el muro de desprecio que se alzaba frente a ella. En su silencio estoico había una dignidad que desarmaba. Asintió una sola vez, un movimiento casi imperceptible, aceptando un desafío que para todos los demás era una farsa. Ignorando las miradas y los susurros, comenzó a caminar hacia la puerta. El único sonido en aquel vasto espacio era el suave roce de sus pies descalzos sobre el mármol helado, un sonido tan frágil y a la vez tan decidido que silenció las últimas risas. Cada paso era una declaración. Los adultos la observaban ahora con una nueva curiosidad, la que se reserva para los fenómenos inexplicables, esperando el inevitable momento de su fracaso para poder volver a su mundo ordenado y predecible. Lina ignoró el coro de susurros condescendientes y se acercó a la puerta de acero, un monstruo metálico de medio metro de grosor que parecía capaz de resistir el fin del mundo. Su pequeña figura, envuelta en un jersey raído, era una mota de polvo frente a una montaña de titanio y orgullo. El contraste era tan brutal que la escena parecía sacada de un cuento de hadas oscuro, donde el inocente se enfrenta a la bestia. No había miedo en su rostro, solo una concentración que parecía pertenecer a otra era. Sin dudarlo un instante, pegó su oreja al metal helado de la bóveda. El frío debería haberla hecho retroceder, pero ella se mantuvo inmóvil, como si estuviera escuchando el latido de un corazón antiguo. La sala, que antes bullía de escepticismo, cayó en un silencio denso y expectante. Isabela cruzó los brazos, una sonrisa burlona pintada en sus labios, mientras Rivas, el jefe de seguridad, negaba con la cabeza, convencido de que presenciaba una farsa infantil. «Silencio, por favor», susurró Lina, sin apartar la cara del acero. Su voz era apenas un murmullo, pero en la quietud sepulcral del ático resonó como una orden. Damián, con un gesto imperioso, fulminó con la mirada a un ejecutivo que estuvo a punto de soltar una carcajada. Por primera vez, una pizca de esperanza irracional luchaba contra su desesperación. Observaba a la niña no como a una intrusa, sino como a un billete de lotería imposible. Para los demás, solo había silencio. Para Lina, el interior de la caja fuerte era una orquesta de tensiones mecánicas. Escuchaba el zumbido casi imperceptible de los engranajes, la ligera fricción de los pestillos en sus alojamientos, el eco de cada intento fallido de los expertos vibrando aún en la estructura. No estaba forzando una cerradura, estaba dialogando con ella, en el único idioma que la máquina entendía, el de la física pura. De repente, sus labios se movieron, articulando un diagnóstico que nadie podía comprender. El tercer tambor musitó para sí misma, con los ojos aún cerrados. Está descalibrado, 0.2 milímetros por la presión atmosférica. Rivas frunció el ceño, su experiencia profesional gritándole que eso era un disparate. La presión atmosférica no afectaba a un bloque de acero como aquel. Sin embargo, la certeza en la voz de la niña era tan absoluta que sembró una diminuta semilla de duda en su mente. Un abogado de la firma rival, incapaz de contenerse, bufó. ¿Y qué se supone que significa eso? ¿Que necesitamos un barómetro para abrirla? Damián se giró con la velocidad de un depredador. «Cállese, o le juro que su firma no volverá a pisar este edificio», sisó, su voz cargada de una amenaza gélida. Toda su atención estaba clavada en la niña, en aquel milagro improbable que se desarrollaba ante sus ojos. Entonces, Lina se apartó ligeramente de la puerta, su mirada ahora fija en el dial. Su voz se alzó, clara y pedagógica, como la de un profesor humillando a sus alumnos más ineptos. Todos los expertos intentaron forzar los pestillos de titanio en secuencia lineal. «Es un error», sentenció.
su tono desprovisto de arrogancia, pero lleno de una autoridad aplastante. Este modelo tiene un mecanismo de doble tambor con contrapesos. Continuó su explicación, y cada palabra era un golpe al ego de los hombres más poderosos de la sala. Hay que alinear los pestillos secundarios en el orden inverso de fabricación, usando la vibración simpática para liberarlos antes de que el mecanismo principal se bloquee. El término vibración simpática flotó en el aire, un concepto de física avanzada que sonaba a magia en boca de una niña descalza. En lugar de aplicar la fuerza bruta que los cerrajeros habían empleado, sus dedos sucios y delgados comenzaron a manipular el dial con una delicadeza sobrenatural. No lo giraba, lo acariciaba. Pequeños toques, pausas calculadas, retrocesos de apenas 1 grado. Sus movimientos no eran los de alguien que abre una caja fuerte, sino los de un músico afinando un Stradivario, buscando la nota perfecta que haría vibrar el alma de la máquina. Y entonces, el sonido. Primero, un clic casi inaudible, seco y limpio. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Luego otro y un tercero, cada uno con una tonalidad distinta, una nota precisa en una melodía metálica. No eran los sonidos gutunales y frustrados de los taladros, sino una secuencia ordenada, lógica y definitiva. Era el sonido del acero rindiéndose. Con un último y suave giro, se escuchó un clac profundo y resonante que pareció sacudir los cimientos de mármol del edificio. Le siguió un siseo neumático, como el suspiro de un gigante que por fin se relaja. Lentamente, con una majestuosidad que desafiaba sus toneladas de peso, la puerta de la bóveda se separó de su marco un par de centímetros, vencida. El silencio que cayó sobre el ático ya no era de burla ni de tensión. Era un silencio atronador, un vacío absoluto creado por el colapso total de la realidad. Isabela se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror de lo imposible. Damián miraba la ranura oscura que se había abierto en la bóveda, y luego a la niña, que simplemente se encogió de los labios, como si acabara de atarse los cordones de un zapato. El mundo, tal y como lo conocían, acababa de romperse en 1000 pedazos. El clac no fue un simple sonido, fue el crujido de un universo que se partía en dos. Le siguió el siseo neumático, un suspiro largo y metálico que pareció absorber todo el oxígeno del ático. La puerta de la bóveda, una bestia de acero que había desafiado a la tecnología y al ingenio de los hombres más ricos, se movió. Se separó de su marco con la lentitud de un párpado que se abre tras un siglo de sueño, revelando una oscuridad densa y prometedora. El silencio que descendió sobre la sala no fue de expectación, sino de aniquilación. Era un vacío sonoro, un agujero negro que se tragó las sonrisas burlonas, los susurros condescendientes y la arrogancia de una vida entera. Cada ejecutivo, cada abogado, cada experto en seguridad quedó congelado en el tiempo. Sus rostros, una máscara de incredulidad tan rígida como el mármol bajo sus pies. Isabela fue la primera en quebrarse. Su mano, enjollada y perfectamente manicurada, voló hacia su boca. Pero no fue un gesto de sorpresa, sino de horror visceral. Sus ojos, antes llenos de un desprecio gélido, ahora estaban desorbitados, fijos en la pequeña figura de Lina como si estuviera viendo a un fantasma. La realidad que ella conocía, una construida sobre el estatus, la belleza y el poder predecible, acababa de ser demolida por una niña sucia. A su lado, Rivas, el jefe de seguridad, sintió cómo el color abandonaba su rostro. Su certeza profesional, su orgullo de hombre de acción, se desmoronó en un instante. No sentía admiración, sino una profunda y punzante vergüenza. Una niña, con nada más que sus oídos y un conocimiento que parecía arcano, había logrado lo que sus protocolos y su equipo de millones de euros no pudieron. Se aflojó el nudo de la corbata, sintiendo una repentina falta de aire.
El coro de ejecutivos, antes un frente unido de escepticismo, ahora era un mosaico de mandíbulas desencajadas y miradas perdidas. Intercambiaban miradas furtivas, buscando en los demás una confirmación de que no estaban alucinando, pero solo encontraban el mismo estupor reflejado, una vergüenza colectiva por haber ridiculizado a la única persona en la sala que poseía la verdadera clave. Damián Balbuena, sin embargo, no miraba a sus subordinados. Sus ojos iban de la ranura abierta en la bóveda a la figura impasible de Lina. Su mente, una calculadora de riesgos y beneficios, se cortocircuitó. No había una explicación lógica, no había un precedente. Era un milagro, una imposibilidad hecha carne y hueso frente a él. Y entonces, en ese abismo de irracionalidad, ocurrió la epifanía. Dejó de ver el jersey raído y la cara manchada de hollín. Esas capas de pobreza se disolvieron y lo que vio en su lugar fue un reflejo. Vio al niño que él mismo había sido, un inmigrante con ideas descabelladas y una fe inquebrantable en que podía doblar el mundo a su voluntad, antes de que el cinismo y la riqueza lo aislaran. Vio en la seriedad de Lina no la inocencia de una niña, sino la concentración de un genio puro, sin diluido por el ego o la ambición. Era un intelecto en su forma más elemental y poderosa. La misma fuerza que le había permitido a él construir un imperio desde la nada, pero que él había olvidado, enterrada bajo capas de reuniones de junta y contratos legales. Más profundamente, vio la solución a su soledad. Su ático, su fortuna, su prometida, todo era un decorado estéril. Estaba rodeado de gente que quería algo de él, pero esta niña no había pedido nada. Había ofrecido valor, había resuelto lo irresoluble. En su silencio digno, Damián encontró una autenticidad que no había experimentado en décadas. Su postura cambió, la conmoción se transformó en una claridad feroz. Sus hombros se enderezaron y una nueva autoridad, no basada en el dinero, sino en un propósito recién descubierto, emanó de él. Ya no era el anfitrión de un espectáculo cruel, se había convertido en el guardián de un prodigio. Fue Isabela que, desesperada por restaurar el orden de su mundo, rompió el silencio sagrado. «Es un truco», sisó, su voz temblorosa de rabia y negación. «Seguramente su padre era un ladrón y le enseñó cómo. Es una delincuente». Damián se giró hacia ella, pero no con la furia que todos esperaban. Su movimiento fue lento, deliberado, y su voz, cuando habló, fue tan fría y cortante como el diamante. «¿Es un truco, Isabela?», preguntó, con una calma aterradora. No esperó respuesta. Dio un paso hacia ella, su mirada clavada en la suya, despojándola de toda su fachada. «Has estado en esta sala durante horas, quejándote del servicio, del champán, de la incompetencia de mi equipo. Has mirado a esta niña y la has llamado cosa. Cada palabra era una sentencia». Ella, continuó Damián, señalando a Lina con un gesto casi reverencial, no ha dicho una sola palabra de queja, no ha pedido nada. Simplemente ha entrado y ha salvado el legado de mi familia, con un conocimiento que tú ni siquiera puedes empezar a comprender. Dime, Isabela, ¿quién de las dos tiene más valor en esta sala? La humillación fue quirúrgica, precisa y devastadora. Se giró hacia el resto de los presentes, su voz ahora resonando con el poder de un rey que dicta una nueva ley. Que esto sirva de lección para todos. Pasamos la vida juzgando el valor por el traje que se lleva o la cuenta bancaria que se posee. Hoy, el mayor activo de mi imperio lleva los pies descalzos. Entonces volvió a centrarse en Isabela, su expresión vacía de toda emoción. Tu mundo, Isabela, cabe en un bolso de diseño. El de ella en el cosmos, sentenció, su tono final e irrevocable. Puedes recoger tus cosas, el chofer te llevará a donde quieras ir.
El despido fue tan brutal y tan público que Isabela se quedó sin aire, su rostro una máscara de furia y humillación. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del ático, el sonido de sus tacones sobre el mármol marcando una retirada vergonzosa. La tormenta había pasado. Damián se giró, ignorando las miradas atónitas de sus ejecutivos. Toda su atención, todo su universo, se había reducido a la pequeña niña que seguía de pie junto a la bóveda, observándolo todo con sus ojos viejos y sabios, como si supiera que este momento llegaría desde el principio. El mármol y el cristal ya no importaban. El verdadero tesoro del ático estaba vivo y respiraba frente a él. Con un gesto seco y definitivo, Damián despidió al último de sus ejecutivos. La pesada puerta de caoba se cerró con un clic amortiguado, sellando el ático en un silencio casi sagrado. El vasto espacio, antes lleno de tensión y susurros, se vació de repente, dejando solo a dos figuras en medio de un mar de mármol. El multimillonario, cuyo imperio acababa de ser salvado, y la niña descalza que lo había hecho posible. El eco de los pasos de Isabela, una marcha fúnebre de orgullo herido, todavía flotaba en el aire. Damián no se movió, simplemente observó a Lina, que permanecía de pie junto a la bóveda abierta como una pequeña centinela. La inmensidad de lujo que lo rodeaba, los ventanales que mostraban un Madrid enjollado de luces, las obras de arte de valor incalculable, parecía ahora ridícula y vacía, un escenario hueco para el drama que acababa de concluir. Lentamente, como si temiera romper el frágil hechizo que los unía, Damián dio un paso hacia ella, y luego otro. No caminaba como el dueño de aquel lugar, sino como un peregrino que se acerca a un oráculo. Cada movimiento estaba despojado de su arrogancia habitual, reemplazado por una vulnerabilidad que no había sentido en décadas. Al llegar frente a ella, hizo algo que ninguno de sus socios o rivales habría creído posible. Se arrodilló. El costoso tejido de su traje Armani se arrugó sobre el suelo helado, pero a él no le importó. Por primera vez, bajó su mundo a la altura de los ojos de ella, encontrando en su mirada serena una profundidad que lo desarmó por completo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas un susurro, ronca por una emoción que no sabía cómo procesar. Había gritado órdenes, negociado tratos multimillonarios y despedido a su prometida en esa misma sala, pero aquella simple pregunta le pareció el acto más importante de su vida. Lina lo observó durante un largo instante, como si estuviera calibrando la sinceridad de su alma. «Lina», respondió ella, su voz clara y sin un ápice de miedo o timidez. Era una declaración, no una respuesta. Él asintió, absorbiendo el nombre. «Lina», repitió, probándolo en sus labios. «La apuesta era de $100 millones, son tuyos. Mi casa es tuya. Todo lo que ves es tuyo si lo quieres». La oferta era un torrente, un intento desesperado de llenar el abismo que ella había abierto en su realidad con la única herramienta que conocía, el dinero. Pero Lina ni siquiera miró hacia la bóveda, donde los documentos que valían una fortuna esperaban. Sus ojos no se despegaron de los de él. Con una lentitud que detuvo el corazón de Damián, ella negó con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible, pero que tuvo la fuerza de un terremoto. «No quiero su dinero», dijo, y la sencillez de su rechazo fue más impactante que la apertura de la caja fuerte. Para Damián, era como si alguien le dijera que no necesitaba el aire para respirar. Confundido, él insistió, su mente de hombre de negocios incapaz de computar aquella variable. «Pero puedes tener cualquier cosa, una mansión, ropa nueva, los mejores colegios del mundo». Estaba enumerando un catálogo de deseos que ya no tenían ningún valor. Fue entonces cuando la mirada de Lina se desvió por primera vez, posando en sus propias manos, luego en sus pies descalzos sobre el frío mármol. «Las cosas se rompen», susurró ella, más para sí misma que para él. La frase era una lápida, el resumen de una vida de pérdidas que ninguna niña debería conocer. Sus ojos, viejos y cansados, volvieron a encontrar los de Damián, y en ellos había un océano de soledad. «No quiero 100 millones de cosas que puedan desaparecer mañana», dijo, su voz temblando por primera vez. «Quiero una sola cosa, que no se vaya». Aquellas palabras no fueron una petición, fueron una llave maestra que abrió la última bóveda que le quedaba a Damián, su propio corazón. El dolor, la verdad y el anhelo puro de esa niña destrozaron las últimas defensas de su cinismo.
Con los ojos vidriosos y la garganta anudada, extendió una mano, no para ofrecer, sino para pedir. Su voz, al hablar, fue un juramento solemne pronunciado en la catedral de su ático. «Yo no me iré, Lina», prometió, y cada sílaba estaba cargada con el peso de su imperio y de su alma recién encontrada. Tras una breve vacilación, la pequeña mano de Lina, manchada de hollín y de vida, se posó en la suya. El contacto fue un pacto sellado, un puente construido entre dos mundos. En el silencio del lujo estéril, un multimillonario y una niña huérfana acababan de encontrar el único tesoro que de verdad importaba. 6 meses después, el mármol helado del ático había sido reemplazado por la cálida madera de teca de una sala de juntas con vistas al lago Le Mans en Ginebra. El aire ya no olía a tensión y acero, sino a café recién hecho y al sutil aroma del poder global. Lina ya no llevaba un jersey raído, vestía un sencillo vestido de lino azul y unos zapatos de cuero que parecían demasiado nuevos para sus pies. Estaba limpia, su pelo negro cortado en un bob preciso, pero sus ojos conservaban la misma gravedad insondable. En sus manos, en lugar de mugre, sostenía una pequeña tableta digital. El desafío ya no era una bóveda de acero, sino una crisis de proporciones planetarias. Sentados alrededor de la inmensa mesa ovalada, se encontraban los alcaldes de las 12 ciudades más influyentes del mundo. Un cónclave de líderes que gestionaban el destino de casi 100 millones de personas. El problema que los había reunido era el inminente colapso de sus redes logísticas urbanas. Un cáncer de ineficiencia que amenazaba con paralizar el comercio, la energía y el transporte. Damián Balbuena, de pie a la cabecera de la mesa, ya no era el anfitrión de un circo cruel, sino un hombre transformado por un propósito. Su sonrisa ya no era depredadora, sino que irradiaba una calma y un orgullo paternal que desarmaban. Con un gesto sereno, presentó a la niña que estaba a su lado. Señoras y señores, les presento a Lina Reyes, la analista principal de la nueva Fundación Reyes Balbuena. Ella tiene una perspectiva que ofrecer. El alcalde de París, un hombre de cabello plateado y aire aristocrático llamado Jean-Pierre Dubois, dejó escapar un resoplido apenas audible, pero cargado de desdén. Señor Balbuena, apreciamos su generosidad, pero esto es una cumbre de crisis, no una jornada de puertas abiertas para traer a los niños al trabajo, dijo, su tono pulido cubriendo un insulto afilado como el cristal. Una oleada de tensión recorrió la sala. Los demás líderes, aunque más diplomáticos, compartían visiblemente el escepticismo de Dubois. Intercambiaron miradas incómodas, algunos carraspearon. La idea de escuchar a una niña sobre un problema que había desconcertado a los mejores urbanistas del planeta era sencillamente absurda. Damián, sin embargo, no reaccionó. Simplemente le dedicó a Lina una pequeña sonrisa de aliento y dio un paso atrás, cediéndole el escenario por completo. Lina no se inmutó ante el muro de condescendencia. Se acercó al centro de la mesa, donde un proyector holográfico esperaba. Su voz, aunque suave, llenó el silencio con una autoridad que aplastó cualquier duda. El problema no está en sus infraestructuras, comenzó, su mirada pasando por cada uno de los rostros escépticos. Está en la filosofía con la que las diseñaron. Intentan optimizar las partes individuales cuando el sistema es un organismo interconectado. Sus pequeños dedos volaron sobre la tableta, y el holograma central cobró vida. No mostró gráficos de barras ni proyecciones financieras, sino un complejo modelo tridimensional de una red neuronal. Están aplicando una lógica lineal a un problema de flujo dinámico. Es un error de acoplamiento entrópico, sentenció, usando un término de la termodinámica que dejó a los políticos parpadeando confundidos. Cada optimización local crea un cuello de botella en otra parte. Están fortaleciendo las ramas mientras el tronco del árbol se muere. Con otro gesto, el holograma cambió, transformándose en un sistema que imitaba la estructura fractal de un arrecife de coral. La solución no es construir más, sino conectar mejor. Propongo un sistema de logística biomimética basado en enjambres autónomos y nodos de distribución descentralizados que se autoorganicen según la demanda en tiempo real. No una red, sino un ecosistema.
La belleza y la lógica aplastante de su modelo visual dejaron a la sala en un silencio absoluto. El silencio que siguió fue idéntico al que cayó en el ático meses atrás, un vacío creado por la demolición de la realidad. Los alcaldes no miraban a una niña, sino a un mapa del futuro, una solución tan elegante y obvia en retrospectiva que su propia ceguera les resultaba humillante. Jean-Pierre Dubois se quedó mirando el holograma danzante, su rostro pálido, la arrogancia evaporada y reemplazada por una admiración pura. Fue el propio Dubois quien, con la voz quebrada por la emoción, rompió el silencio. No se dirigió a Damián, sino directamente a ella, su tono ahora lleno de una reverencia casi suplicante. «Señorita Reyes», comenzó, corrigiéndose a sí mismo, «Lina, ¿cómo me es posible que ejércitos de expertos con presupuestos ilimitados no hayan visto esto?» Lina apagó el holograma, devolviendo la sala a la normalidad, aunque nada volvería a ser normal para los presentes. Levantó la vista al alcalde y en sus ojos no había triunfo, solo una verdad tranquila y devastadora. «Porque para ver el diseño de la jaula», respondió, con su característica y estoica sencillez, «a veces hay que haber vivido fuera de ella». Damián Balbuena se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Lina. No era un gesto de posesión, sino de alianza, de dos socios que se miraban como iguales. En ese instante, la elección que había hecho en aquel ático no solo fue validada, sino que se reveló como la mejor inversión de su vida. Un aplauso atronador estalló en la sala, no para una niña prodigio, sino para la líder que acababa de darles no solo una solución, sino una nueva forma de ver el mundo. 15 años después, el escenario no era un ático frío y silencioso, sino el vibrante y abarrotado auditorio del Foro Económico Mundial en Davos. El mármol había sido sustituido por un escenario de madera sostenible, y las vistas de una ciudad nocturna por pantallas gigantes que proyectaban datos en tiempo real sobre el progreso humano. En el centro de todo, bajo la luz de 1000 focos, se encontraba Lina Reyes, ya no una niña, sino una mujer de 23 años cuya serenidad se había convertido en una fuerza gravitacional que mantenía en vilo a los líderes más poderosos del planeta. Vestía un traje oscuro y funcional, pero sus ojos, aquellos pozos de sabiduría antigua, seguían siendo su rasgo más definitorio. A su lado, un Damián Balbuena canoso y visiblemente más sereno observaba a la audiencia con un orgullo que trascendía lo paternal. Era la devoción de un converso. Ya no era el tiburón corporativo que se reía del absurdo, sino el guardián de un principio que había redefinido su existencia. Había cedido el puesto de director general de su imperio hacía años para presidir, junto a Lina, la que ahora era la organización filantrópica más influyente del mundo, la Fundación Reyes Balbuena para el Potencial Oculto, un nombre que honraba al padre olvidado cuyo genio había iniciado todo. Lina se acercó al atril y un silencio reverencial cayó sobre la sala. No necesitó levantar la voz. Su discurso comenzó con una calma que desarmaba, una verdad simple pero profunda. «Hace 15 años el mundo me consideraba invisible», dijo, su mirada barriendo la primera fila donde se sentaban presidentes y premios Nobel. «Vivía en la oscuridad, en el frío, rodeada de los fantasmas de ideas olvidadas. Mi historia no es única, nuestro planeta está lleno de sótanos, de conductos de ventilación donde el genio se muere de hambre cada día». Detrás de ella, la pantalla cobró vida. Mostró el rostro sonriente de un niño en una aldea remota del Amazonas. Este es Kael. A los 9 años, observando el ciclo de las bromelias, diseñó un sistema de purificación de agua sin energía que hoy abastece a 2 millones de personas en zonas sin acceso a la red eléctrica. La imagen cambió, mostrando a una adolescente huérfana en un refugio de Kiev. Y ella es Anya, con un portátil donado y acceso a bases de datos médicas públicas, desarrolló un algoritmo de IA que detecta patrones de cáncer pancreático con 2 años de antelación. Su trabajo ya ha salvado miles de vidas. La secuencia continuó, un mosaico de rostros y milagros.
un niño que vivía en las alcantarillas de Bombay y que ideó una nueva forma de energía geotérmica de bajo coste. Una niña nómada en el Sáhara que cartografió acuíferos subterráneos usando patrones estelares olvidados. Cada historia era un golpe al corazón de la complacencia, una prueba irrefutable de que el talento no entiende de códigos postales, clases sociales o títulos universitarios. La fundación no creaba genios, simplemente les daba luz y una oportunidad. No salvamos a estos niños, afirmó Lina, su voz ganando una intensidad apasionada. Ellos nos están salvando a nosotros. Nos ofrecen soluciones que nuestra arrogancia y nuestros sistemas educativos estandarizados nos impiden ver. Hemos pasado un siglo construyendo muros para proteger la riqueza, cuando deberíamos haber estado construyendo puentes para descubrirla en los lugares más inesperados. Su mirada se encontró con la de Damián, un intercambio silencioso que contenía todo el viaje que habían recorrido juntos. Él dio un paso adelante, uniéndose a ella en el centro del escenario, no para hablar, sino para estar a su lado, un símbolo viviente de su pacto. La transformación era completa. El multimillonario que una vez ofreció dinero como solución, ahora ofrecía oportunidad como legado. Su fortuna se había convertido en el combustible para una revolución silenciosa, una que invertía no en acciones, sino en almas. Lina dirigió una última mirada a la audiencia, que ahora estaba completamente cautivada, conmovida hasta los cimientos. Su mensaje final no fue una petición, sino una directiva, una llamada a la acción que resonaría mucho después de que las luces del escenario se apagaran. Miren a su alrededor, en sus ciudades, en sus empresas, en las calles que ignoran cada día. Hay una llave maestra para cada problema que enfrentamos como especie, pero no la encontrarán en una sala de juntas ni en un laboratorio de alta tecnología. Mientras el público se ponía en pie en una atronadora ovación que sacudió los cimientos del auditorio, Damián colocó una mano protectora y llena de orgullo sobre el hombro de Lina. La cámara se centró en sus dos figuras unidas contra un fondo de esperanza global, y una voz en off concluyó con la verdad que había definido sus vidas. Porque el mayor tesoro no está guardado bajo llave, sino en el potencial que nos negamos a ver.